La dura conquista de Alejandro Magno. El asedio de Tiro. El sitio de Tiro fue un asedio a una base costera situada de forma estratégica en el mar Mediterráneo, el cual fue orquestado por Alejandro Magno en el 332 a.C., durante su campaña contra los persas. El ejército macedonio no pudo capturar la ciudad con métodos convencionales, ya que se encontraba en una isla y sus murallas llegaban hasta el mar. Debido a este factor, Alejandro estableció el bloqueo y asedio de Tiro durante 7 meses, plan que concluyó en forma exitosa, convirtiéndose en uno de los capítulos más importantes de la campaña del conquistador en Asia. ¿Cuáles fueron los motivos principales que llevaron a Alejandro a conquistar esta ciudad? ¿Crees que el planteamiento del asedio fue correcto por parte de los macedonios? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este gran asedio que tuvo grandes repercusiones para el devenir de la campaña helena en territorio persa. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Contexto y antecedentes de una ciudad legendaria. En la época del conflicto heleno-persa, Tiro era la ciudad-estado fenicia más importante, con cerca de 40.000 habitantes, y estaba dividida en dos partes: la ciudad nueva, o isla de Tiro, situada en un islote a 800 metros de la costa, y la ciudad vieja o Tiro continental, situada a orillas del litoral. La isla de Tiro estaba rodeada por unas formidables murallas que llegaban a alcanzar los 46 metros de altura en la zona frente a la costa. Además, poseía dos puertos, denominados el puerto de Sidón, situado al norte, y el puerto egipcio, situado al sur, y estaba unida al pequeño islote de Melkart, donde estaba situado el templo de Melkart, la deidad más importante de Tiro. El primer gran asedio de Tiro lo realizaron las tropas babilónicas del rey Nabucodonosor II, quienes tuvieron que esperar 13 años para firmar la paz con la ciudad en el 574 a.C. En este tiempo apenas fue poblada la isla donde huyeron los sobrevivientes de Tiro continental por la destrucción de su antigua ciudad. La isla se fue fortificando cada vez más hasta hacerse casi inexpugnable. Sucesos previos al asedio e intento de diplomacia. Ya en pleno conflicto y después de haber ganado algunas batallas de relevancia, Alejandro llegó a Tiro. Ante la negación de los tirios a someterse a la autoridad de este, Alejandro les propuso que les perdonaría si le permitían ir al templo de la deidad fenicia Melkart y realizar una ofrenda ahí. Los tirios, sin embargo, les sugirieron utilizar el templo ubicado en tierra firme. Alejandro envió entonces una segunda embajada compuesta de representantes macedonios, pero los tirios asesinaron a estos representantes y arrojaron los cuerpos al mar, lo cual enfureció tremendamente a Alejandro. Alejandro Magno sabía que este objetivo era necesario si quería asegurar el dominio sobre la costa mediterránea, lo que le permitiría marchar hacia el oriente sin el temor a que los persas llevaran la guerra a Grecia. Otra razón práctica era conseguir dinero para financiar las campañas que siempre se encontraban en apuros económicos, de tal forma que conquistar y saquear Tiro sería una buena forma de lograr eso. Días antes, Parmenion había capturado sin oposición el tesoro real persa dejado en Damasco, lo cual puso fin temporalmente a las preocupaciones financieras de Alejandro, pero esta cantidad era minúscula comparada con la que Alejandro proyectaba conseguir de Tiro. Cuando Alejandro se encontraba en la recién rendida ciudad de Marato, actual Amrit, e iba rumbo a Tiro, recibió una embajada de oficiales y diplomáticos persas enviados por Darío, que le llevaban una carta enviada por este. En la carta, Darío le pidió a Alejandro que detuviera su guerra y que se dispusieran a negociar. Por otro lado, le pidió que liberara a su esposa, madre e hijos, los cuales Alejandro había capturado en Isos, cuando Darío huyó del campo de batalla. Sin embargo, el intento de llegar a un arreglo diplomático fracasó debido a que Alejandro no buscaba una alianza o la cesión de territorio persa, sino la dominación total del imperio bajo su dominio y autoridad.
él no estaba interesado en negociaciones de ningún tipo con el líder persa. Así que en respuesta, Alejandro le recordó a Darío que sus antecesores habían causado incalculable daño en Grecia y que también lo habían hecho sin provocación. También lo acusó de haber apoyado económicamente a los espartanos, el único pueblo griego que no se unió a la Liga de Corinto, creada y dirigida por Alejandro, con la cual conquistaría Persia. Por último, Alejandro mencionó que Darío no era el legítimo rey de Persia, ya que había asesinado a su sucesor. Además, este presumió de cómo había derrotado a Darío y que si quería a su familia de vuelta, debía ir en persona a Alejandro y tratarlo como el nuevo rey de Asia. Alejandro agregó que si Darío se sometía voluntariamente y mostraba pruebas de su fidelidad, este le devolvería a su familia y respetaría su vida, seguridad, bienestar y dignidad. Al mismo tiempo, le advirtió que si no deseaba someterse entonces, sería tratado como un usurpador y un criminal, y que lo perseguiría para siempre fuera donde fuera. El asedio de una isla inexpugnable. Construcción del espigón de tierra. Tiro controlaba el mar con su flota y la única manera de aproximarse a la isla era atravesándola. Labor que Alejandro Magno no podía realizar, puesto que su armada se encontraba muy lejos. De esta manera reunió a sus ingenieros, a la cabeza de los cuales se encontraba el genial Diades de Pela, y decidió que la mejor manera de asaltar Tiro era construyendo un espigón de tierra y piedra que uniese la isla con tierra firme. Alejandro Magno fue un soberano cultivado e inteligente, que siempre leía los manuscritos de los historiadores antiguos para aprender de ellos y aplicar sus conocimientos a los retos que se presentaban ante su vida bélica. Al iniciar la empresa asiática, había estudiado atentamente los textos de Jenofonte y al encontrarse ante Tiro, supo aprovechar a la perfección las anotaciones históricas que el siciliano Filisto había hecho sobre las campañas militares de Dionisio I de Siracusa, quien durante la guerra contra los cartagineses se había topado con una ciudad muy similar a Tiro. Alejandro Magno se sirvió de miles de auxiliares civiles y comenzaron las labores de construcción. Para ello se demolió por completo la ciudad vieja de Tiro, arrojando las toneladas de escombros al mar. Los ingenieros clavaron altas estacas de madera en el lecho marino, que tenía poca profundidad, y las unieron con tablas, delimitando los bordes del espigón que uniría el continente con la isla. En un principio los tirios observaron las obras de ingeniería con escepticismo, puesto que habían resistido 13 años de asedio babilonio, pero el rey babilonio no era Alejandro Magno, el cual estaba dispuesto a tomar la isla costara lo que costara. Tiro comienza su contraataque. La lengua de tierra comenzó a avanzar y los tirios realizaron las primeras maniobras para combatirlo. En primer lugar, mandaron nadadores expertos, quienes ataban pequeñas embarcaciones a remo a las estacas, arrastrándolas hacia el mar. Asimismo, hacían salidas con sus barcos y acribillaban con flechas y dardos a los trabajadores. Alejandro Magno ordenó proteger a los operarios con mamparas de pieles y madera. Fue entonces cuando los habitantes de Tiro montaron catapultas y balistas en el adarve de las murallas y comenzaron a arrojar todo tipo de proyectiles contra las obras, por lo que el rey macedonio volvió a responder construyendo 2 torres de asedio en la parte frontal del dique, las cuales, armadas con catapultas, batirían las murallas y tratarían de impedir que los tirios continuasen acribillando a los trabajadores. Los ciudadanos de Tiro, empeñados en hacer lo posible por incomodar al máximo las maniobras de Alejandro, cargaron un barco de transporte de caballos con azufre, brea y todo lo inflamable que encontraron y lo lastraron de popa, para que la proa sobresaliese del agua. Lo remolcaron con 2 trirremes y lo arrojaron contra la punta del espigón. El brulote, con la proa elevada, se montó sobre el dique y entonces una nube de flechas incendiarias lanzadas desde las murallas de la ciudad incendió el barco inflamable, cuyo fuego devoró las 2 torres y gran parte de las estacas que delimitaban los laterales del espigón. Al día siguiente, una enorme tormenta terminó por destruir lo que quedaba de las obras de ingeniería. La alegría de los tirios era máxima, su ciudad seguía siendo invulnerable, nadie podría tomarla con la fuerza de las armas. Reconstrucción del espigón y bloqueo de Tiro. Alejandro Magno, que se encontraba sometiendo a rebeldes, volvió a Tiro y observó desolado la destrucción del espigón. Ante esta situación,
construiría un nuevo espigón, esta vez más ancho aún, y tomaría el control del mar. Mientras los trabajadores comenzaban la nueva construcción, Alejandro Magno partió a reclamar el servicio de las flotas de Chipre, Sidón, Biblos y Arados, a las que se sumaron los trirremes de otras ciudades, así como un único barco natural de Macedonia, que sumado a una armada de 200 barcos, avanzaron hasta Tiro. La flota tiria emprendió una pequeña escaramuza contra la armada macedonia, pero tras la pérdida de varias naves, se resguardó en los puertos. Alejandro había conseguido bloquear a Tiro, por lo que ya no podrían llegar suministros por mar. Si no eran las espadas quienes rendirían a Tiro, lo serían el hambre y la sed. Con la nueva situación naval, los tirios dependían de Cartago, a quien habían solicitado auxilio previendo una situación así, pero no sabían si la ayuda llegaría hasta que los barcos cartagineses aparecieran en el horizonte. Los isleños comprendieron que pronto morirían de sed y hambre, si toda la población permanecía en la ciudad, así que cargaron a varios miles de personas en sus barcos y, aprovechando un descuido de la flota que bloqueaba los puertos, las evacuaron hacia Cartago, deshaciéndose también de muchos de sus barcos de guerra. Segunda fase del asedio. Torres de asedio y sitio a las murallas. Los ingenieros macedonios montaron grandes torres de asedio en parejas de cuadrirremes ancladas en el mar, desde las cuales accionaban las catapultas contra las murallas. Como respuesta a ello, una nueva invención salió de las murallas tirias. Esta vez se trataba de máquinas que lanzaban grandes troncos contra las torres al fin de desestabilizarlas y causarles grandes daños. Ante esta amenaza, Alejandro Magno ordenó que las torres batieran las murallas desde más cerca a fin de protegerlas del tiro parabólico de las máquinas, a lo que los de Tiro respondieron arrojando grandes piedras al mar, que impedían a las torres acercarse. Entonces la armada macedonia ató las piedras con gruesas sogas y las arrastró lejos de la costa con la fuerza de los remos. Como respuesta, los buceadores tirios cortaron las cuerdas con dagas, por lo que los macedonios respondieron sustituyendo cuerdas por cadenas. De esta manera las máquinas pudieron batir las murallas desde cerca. Sin embargo, los defensores colgaron grandes sacos llenos de algas para amortiguar el impacto de los proyectiles. Los habitantes de Tiro se defendían con unas energías que Alejandro Magno no había visto nunca. Los admiraba y a la vez sentía una enorme frustración por el enorme retraso que les estaba causando esta pequeña isla en apariencia inexpugnable. Al fin, la construcción del dique terminó, se cubrió con mantillo apelmazado y después se pavimentó. Las enormes máquinas de asedio construidas por Diades y sus ingenieros fueron desplazadas por el pavimento y comenzaron a golpear las murallas. Pero aún quedaban más sorpresas, pues largas picas terminadas en afiladas cuchillas colgaban desde las torres de la ciudad, cortando las cuerdas que sostenían los arietes y haciendo caer sus cabezas contra el empedrado. Se respondió techando las estructuras de los arietes con madera hasta las murallas, pero los defensores consiguieron colar sogas con lazos y elevar las cabezas de los arietes. Se protegieron aún más los arietes y las murallas comenzaron a ceder. Victoria total Macedonia. Los arietes y algunas torres de asedio flotantes desmoronaron parte de las murallas, por lo que Alejandro Magno ordenó un primer ataque en el sector del espigón. Desde lo alto de las torres de asedio se abrirían grandes compuertas que dejarían a los hombres sobre el adarve de las murallas. El ataque comenzó de forma feroz. Las torres dejaron caer sus compuertas, pero grandes tridentes surgidos de lo alto de las murallas las sostuvieron en lo alto, sin permitir que cayesen sobre las almenas. Además, los tirios lanzaron grandes redes de pesca con lastres, que capturaban y despeñaban a los macedonios desde lo alto de las torres. Un segundo ataque en un sector de la muralla muy dañado por las torres flotantes también fracasó. El rey de Macedonia ordenó que se batiera con especial intensidad el sector que los barcos habían demolido y poco después lideró él mismo en persona un tercer ataque. Esta vez lograron consolidarse en la muralla. 2 barcos cargados de hipapistas y pecetairoi habían desembarcado con él y redujeron a los defensores tirios. Rápidamente la flota atacó los 2 puertos de Tiro con un renovado esfuerzo, y en el puerto sur desembarcaron más soldados. La ciudad estaba a merced de los macedonios.
Los heraldos macedonios comenzaron a anunciar por las calles que la vida de aquellos que se resguardasen en los templos sería respetada. Pero pocos hombres tirios decidieron hacer caso. Resistieron en cada calle, cada esquina, cada plaza y cada rincón de la ciudad, siendo masacrados por las expertas tropas helenas. Los últimos defensores murieron en el Agenorium, un templo dedicado al fundador mítico de la ciudad. La mayor parte de los supervivientes, entre los que se encontraba una embajada cartaginesa y numerosos peregrinos, se habían resguardado en el templo de Melkart, y sus vidas fueron respetadas. Coméntame abajo, ¿crees que pudo haberse utilizado otra estrategia más efectiva para conquistar Tiro? ¿Cuáles fueron las consecuencias bélicas de esta conquista por parte de los macedonios? Nos encantará saber tu opinión sobre este conflicto que puso totalmente a prueba a Alejandro Magno y los macedonios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!